Estamos en el centro de Roma, muy cerca de una plaza muy famosa que es la Plaza Navona, Piazza Navona. Y cerca de esta plaza hay una iglesia, es la iglesia de San Luigi dei Francesi, San Luis de los franceses. Y es la iglesia nacional de los franceses en Roma, desde hace ya muchos siglos. Al finales del siglo XVI, uno de los responsables de esta iglesia, de San Luis de los franceses, el cardenal Mathieu Cointrel, encargó que en una capillita en el fondo de esta iglesia, a la izquierda, se hiciesen 3 pinturas, 3 cuadros sobre el santo patrón de su propio nombre. Mathieu Cointrel, pues su santo patrón es Mateo. Y pidió que sobre la vida de Mateo se pintasen 3 escenas particulares. La primera, pues la vocación de Mateo, el principio de su historia de santidad, cuando conoció por la primera vez al Maestro, a Jesús de Nazaret. Segundo cuadro, pues cuando Mateo escribió el Evangelio, porque San Mateo es uno de los 4 evangelistas. Y el tercer cuadro, pues el final de la vida terrena de Mateo, su martirio. Por eso es santo, pues porque dio la vida por Jesucristo. Este cardenal Mathieu Cointrel murió en el 1587 y sus descendientes se acordaban todavía que tenían que encontrar a un pintor que hiciese estas 3 obras. Mathieu Cointrel había escrito una breve descripción sobre cómo tenían que ser estas 3 obras y sus descendientes encontraron a un pintor poco famoso que se llama Michelangelo Merisi, y era pues un ayudante de otro pintor que entonces era muy famoso en Roma, el Cavalier d'Arpino. Este Michelangelo Merisi era un joven de unos 28, 29 años y se encargaba hasta entonces de hacer pues completar las obras del Cavalier d'Arpino, simplemente pues los paisajes, la fruta, los ángulos. Bueno, en el 1599 los descendientes de Mathieu Cointrel piden a Michelangelo Merisi por la primera vez una obra entera, incluso 3 obras enteras. Michelangelo Merisi, este joven pintor, venía de un pueblecito cerca de Milán que se llama Caravaggio, y por eso Michelangelo Merisi da Caravaggio lo conocemos hoy sobre todo como el Caravaggio. Es la primera vez pues que el Caravaggio recibe este pedido y pinta primero el primero de los 3 cuadros cronológicamente en la vida de Mateo, pues es la vocación. En el 1599 empieza a hacer algunos esquemas de cómo podría representar la vocación de Mateo, es decir, cuando Jesús llama a este publicano. Mateo era un publicano. ¿Qué quiere decir publicano? Pues eran personajes en la antigüedad, en el Imperio Romano, que recaudaban los impuestos a las poblaciones locales y mandaban este dinero a Roma, al emperador. Pero claro, ellos tenían todo el poder de recaudar, de pedir, de exigir mucho más de lo debido. Y es lo que hacían. Se sabe que los publicanos, los recaudadores de impuestos, pues explotaban con violencia a la población. Especialmente en Palestina, en el pueblo judío, los recaudadores tenían que ser del mismo pueblo, tenían que ser judíos. Entonces estaban considerados unos traidores, o sea, es lo peor que se puede ser en Israel en el tiempo de Jesús, en el primer siglo de nuestra era, es ser un publicano. Sería como hoy ser uno de la mala vida organizada, un mafioso, se diría, ¿no? Pues uno que con la violencia explota a la gente de los barrios y les pide más dinero, y se sabe que cuando el publicano te pedía dinero, si no pagabas, pues te mandaba los soldados romanos. Entonces, pues muchas veces, si tú ya no tenías dinero, tenías que pagar con personas, pues tu misma esposa, o tu hijo, o tu hija. Por eso estaban tan odiados los publicanos. Bueno, pues Mateo
nos cuentan los evangelios sinópticos, es decir, el mismo evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan que a un cierto momento Jesús pasa y ve a este publicano en la mesa de los impuestos, es decir, donde está haciendo su trabajo, donde está exigiendo con violencia el dinero a la gente de su pueblo o de su barrio. Y el texto del Evangelio es muy fuerte porque dice Jesús pasando, entonces usa este verbo pasar, que es el verbo en la Biblia del pasaje por excelencia, que es el pasaje a través del Mar Rojo para los judíos, es decir, el pasaje de la Pascua, pero que también en el Nuevo Testamento es el pasaje a través de la muerte para Jesús. El verbo pasar es el mismo verbo en hebreo de Pesach, es decir, de la Pascua, y para el Nuevo Testamento de la muerte y resurrección, de la Pascua de Jesús. Entonces, Jesús pasando, y entonces ya el texto nos está ya hablando de la Pascua, Jesús en su Pascua, en su pasión, en su pasar, ve a Mateo en el banco o en la mesa de los impuestos. Le dice, sígueme, él se levantó y lo siguió. Eso es el texto. Eso es lo que tenía Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio tenía simplemente un texto muy breve. Y nos dicen los filólogos y los exegetas, los biblistas, que es la vocación más breve de toda la Biblia. Simplemente Jesús que dice, sígueme, y él lo siguió. Otro documento que Caravaggio tenía en las manos es eso que había dejado escrito el viejo cardenal Cointrel, Mathieu Cointrel. Y el cardenal Cointrel había dejado escrito una frase que parece se puede traducir así. Bueno, yo quiero que usted me pinte, me describa a Mateo, me represente a Mateo en el acto mismo, en el gesto mismo de levantarse. O sea, Caravaggio sabía que tenía que representar el hecho mismo, el acto mismo de levantarse, o sea, de empezar a seguir a Jesús. Y eso le gustó mucho a Caravaggio, sin duda, porque Caravaggio, como sabemos después por sus obras, es un maestro en fotografiar el momento más dramático, de mayor tensión dramática de una narración. En las narraciones normalmente hay momentos más descriptivos y otros momentos en que se está preparando la acción decisiva. Inmediatamente antes de la acción decisiva, la tensión dramática está por las nubes. Bueno, ese es el momento que Michelangelo Merisi da Caravaggio consiguió fotografiar, representar con esta obra maestra, una de las obras más importantes de la historia del arte europea. ¿Y qué es lo que vemos en esta obra? Bueno, ante todo una escena que podría parecer una escena de vida cotidiana, una escena pues de las calles de Roma, una escena situada, no se sabe muy bien si dentro o fuera, porque la luz pues deja ver un ángulo de una puerta, como si se hubiese recién abierto esta puerta, y entonces decimos estamos en un interior. Pero al mismo tiempo, aquí detrás del personaje más a la izquierda del cuadro, hay como una esquina, la esquina de una casa, la esquina externa de una casa. Entonces estamos en el exterior. También parece que la ventana no tenga manivela para abrirla. Entonces es otro signo de que estamos en el interior. Bueno, ¿estamos en el interior o estamos en un interno, en un interior? No se sabe muy bien. Es la primera ambigüedad de Caravaggio. Caravaggio es el maestro de la ambigüedad. Y en la ambigüedad nos dice todo. Es externo, es decir, tú puedes encontrar esta escena de la vocación, de la llamada de Mateo, en la vida cotidiana de estas callejuelas del centro de Roma, pero también es interno, es lo que ocurre dentro de ti, querido espectador. Eso ya es un primer mensaje. Pero hay otro mensaje todavía más importante en este cuadro. Vemos cómo se distribuyen las formas, las figuras, y vemos que hay dos grupos fundamentalmente. El grupo de la izquierda, que son los que están alrededor de la mesa, con Mateo, y el grupo de la derecha, que son los dos personajes de pie, que es Jesús y San Pedro. Bueno, Jesús y San Pedro están vestidos a la antigua, se decía en el siglo XVI. Es decir, como Caravaggio podía imaginar que Jesús y San Pedro se vestían 1600 años antes.
Pero Mateo y sus vecinos, los que están sentados con él alrededor de la mesa, están vestidos exactamente como personajes contemporáneos de Caravaggio. Y eso es genial, porque, es decir, es hoy, esta escena ocurre hoy. Esto es un espejo, ¿no?, para el observador, para el público de Caravaggio. Es como si hoy estuviesen vestidos con chaqueta y corbata o con jeans, ¿no?, con vaqueros o con sudaderas, no lo sé. Pero es hoy, es hoy. Y al mismo tiempo, quien está entrando en esta escena es el mismo Jesús de hace 1600 años. Este mensaje es muy fuerte porque nos está diciendo que la vocación o la llamada es el encuentro con una persona viva. Es el mismo Jesús de hace 1600 años que entra hoy en la vida cotidiana de quien se puede espejear, quien se puede ver, quien se puede reconocer en esta obra, en nuestra vida cotidiana, aquí en las calles de Roma. Parece que Caravaggio diga a sus observadores. Es un encuentro con un vivo, con un viviente, con el viviente que llama. Y entre los dos grupos hay como una superficie muy oscura, casi como un abismo. Y ese abismo, pues, es símbolo claro de la gran distancia que hay entre los dos, que es la distancia del tipo de vida muy diferente que está llevando Mateo, de violencia, de dinero. La mesa siempre ha sido representación simbólica de la vida, en la iconografía, en la historia de la iconografía. Es el tipo de vida que tú llevas. ¿Y qué es este tipo de vida? Pues no es una vida de relaciones, de amistad, de confianza, sino que es una vida en que solo cuenta el dinero, la plata. La gente es una deuda. La gente no son personas. No hay personas en la vida de Mateo. Hay solo deudores, hay solo dinero, hay solo cuentas. Entonces esta solitud extrema y violencia extrema de la vida de Mateo pues está como muy distante de la vida de Jesús. ¿Y cómo Jesús consigue hacer un puente entre él y esta vida que va llevando Mateo? Pues con esta mano extraordinaria. Es la mano de la llamada. La mano quiere decir en la historia del arte ya medieval y luego del Renacimiento, una mano así extendida es siempre símbolo de la palabra. Un poco como nosotros cuando en una lección o en una conferencia pues pedimos la palabra, levantamos el dedo, levantamos la mano. Bueno, en la antigüedad se hacía lo mismo, con un gesto más o menos así. Entonces, la mano es siempre la palabra. Pero claro, esta mano es muy particular, no es simplemente la palabra. Claro, sí, es la palabra que atraviesa este vacío, este abismo. La palabra de Jesús es lo único que consigue ser un puente encima de esta distancia. Pero esta mano está imitando otra mano muy famosa en la historia del arte, quizás todavía más famosa. Es la mano que algunas decenas de años antes, otro pintor con el mismo nombre, Michelangelo, pero es el Miguel Ángel, que nosotros llamamos Michelangelo Buonarroti, pues hizo como fresco encima de la Capilla Sixtina, en la descripción de la creación del hombre. Ese cuadro famosísimo, ese fresco famosísimo en que Dios Padre pues extiende la mano, el Creador extiende la mano y casi toca el dedo de Adán y casi en ese arco voltaico, casi en esa alta tensión del casi contacto, pues le da la vida. Bueno, Caravaggio ha comprendido perfectamente que de eso se trata. La vocación es una creación. Él imita el gesto de su antepasado pintor Michelangelo Buonarroti para decir la historia de la vocación de Mateo es una nueva creación. Y fijaros que no se lo ha inventado Caravaggio este tema, que la vocación es una creación. Fijaros que es exactamente lo que el versículo bíblico en el texto original entiende decir. De nuevo nos dicen los filólogos y los biblistas
que cuando en los textos del Nuevo Testamento encontramos el mismo verbo en el imperativo y luego en el indicativo, como en este caso, sígueme y lo siguió, imperativo y luego indicativo, pues quiere provocar en el lector un recuerdo muy preciso. La primera vez que en la Biblia se utilizó este binomio, esta combinación, imperativo, voz de Dios en imperativo y voz del relator, del narrador en indicativo. ¿Cuándo es la primera vez que se usó esta combinación de los dos modos verbales? Pues en el relato de la creación. Sea la luz, y la luz fue, ¿no? Se separen las aguas de arriba y de abajo, y así fue, ¿no? Entonces, cuando un lector del tiempo de Jesús, un lector del primer siglo de cultura judía, lee un texto como el del Evangelio en que hay imperativo e indicativo, inmediatamente está comprendiendo que el narrador, el autor, nos está diciendo, sí, es una vocación, es una llamada, pero es también una creación. La vocación es una creación. La palabra crea, es la palabra que crea, es la palabra que llama y que crea. En eso, pues, Caravaggio consigue ser muy fiel al texto bíblico, no porque había hecho estudios de filología bíblica, sino por su intuición de artista genial. Pero hay otra cosa muy importante en esta mano, es que se sitúa exactamente en el eje de esta ventana. Esta ventana es una ventana normal de Roma de finales del siglo XVI, pero al finales del siglo XVI en Roma había muchos tipos de ventanas y ese era un tipo de ventana más bien minoritario. Entonces, ¿por qué Caravaggio escoge precisamente este tipo de ventana? Es evidente, es porque hay la forma de la cruz. Entonces es la cruz y la mano juntos. En ese modo, Caravaggio pues recoge, se reanuda con una tradición muy fuerte en el Renacimiento, que era representar la mano, y ya también en la Edad Media, que era representar la mano de Jesús, el brazo de Jesús, símbolo de la palabra de Jesús, dentro o junto con la cruz de Jesús. Para decir algo muy fuerte, para decir que en realidad la cruz es una palabra. La cruz es lo que habla. La cruz es lo que llega al corazón, es aquella palabra que llega al corazón. Pero también para decir otra cosa, que en realidad lo único que habla es la palabra de la cruz. Y eso es una expresión de San Pablo. San Pablo dice en varias ocasiones, pues yo no os he llevado ningún discurso intelectual, yo no os quiero vender nada, yo no os quiero convencer de nada con grandes razonamientos de sabiduría, sino con la pobreza de la palabra de la cruz. Solo la palabra de la cruz. En griego es logos tu staurou. Entonces para San Pablo esto es muy importante porque solo la palabra de la cruz te hace renacer, te toca el corazón, hace que Jesús mismo llegue a ti. Y exactamente esto se traduce iconográficamente con estas formas el brazo de Jesús, la palabra dentro de la cruz, que Caravaggio desdobla aquí poniendo abajo la palabra y encima la cruz. Es la palabra de la cruz. Pero hay otro último elemento importante que hay que decir de esta mano. Sí, es la palabra de la cruz, es decir, del que va pasando. Jesús pasando, es decir, en su pasión, porque da la vida, habla. Es su dar la vida, el hecho que da la vida, que habla y que consigue tocar el corazón. Pero no es la imitación de la mano de Dios Padre. No es la mano de Dios Padre en el fresco de Michelangelo Buonarroti, sino que es la imitación o la representación de la mano de Adán. Y eso es todavía más genial. Es decir, Dios te llama, llega a ti a través de una pasión, y esta palabra de la pasión es creación, te crea de nuevo, es una nueva creación, pero pasa a través de Adán, es decir, de la carne humana. No es un Dios que te habla desde las nubes, no es un Dios que te habla desde lo abstracto, desde las teorías, desde lo inmaterial.
Es un Dios que habla a través de la carne, del cuerpo, de la humanidad, de la fragilidad de Adán. Es Dios que te llama a través de Adán. Dios hace en ti mismo una creación nueva a través de Adán. Eso es quizás por la gran sensibilidad física, sensual que tenía Caravaggio. Es la carne el lugar de la gracia. Es la carne por donde pasa el Espíritu Santo, por donde pasa la palabra de Dios. Y eso tampoco se lo ha inventado Caravaggio. Es un tema muy importante en los padres de la Iglesia. Fijaros que Tertuliano llega a decir en el siglo II, a finales del siglo II, que la carne es el punto decisivo de la salvación. En latín suena caro, cardo, salutis. La carne es el lugar decisivo, crucial, estratégico, definitivo por donde pasa la salvación. Pues así, la carne de Adán. Última pregunta. ¿Quién es entonces Mateo? Tiene que ser uno de los que está sentado, claro, porque lo único que sabemos en el texto es que estaba sentado y se está preparando a levantarse. Entonces, seguramente no es este que está de pie, puede ser uno de estos cuatro. Si nos fijamos solamente en la frase del cardenal Cointrel, es el que se está ya levantando, haciendo el gesto de levantarse. Podría ser este joven con la espada sobre este taburete. También el análisis cromático y de la iluminación y de los colores, de los tonos del cuadro, pues nos hacen notar que el contraste más fuerte de todo el cuadro precisamente es entre el abismo oscuro que hay aquí y esta superficie tan blanca del vestido de este joven. Entonces el ojo va con bastante rapidez a este contraste. Podría ser él, está en el momento mismo de levantarse. Otros críticos de arte durante muchas generaciones han dicho que era el personaje central con la barba. ¿Por qué? Pues porque hace el gesto, parece que diga, ¿estás llamando a mí? ¿Me estás llamando precisamente a mí? Otros, quizás más recientemente, dicen que es muy probable que sea este joven que está como curvado en sí mismo, encerrado en sí mismo, contando el dinero y que parece que no quiere escuchar. Bueno, todavía más recientemente, pues hay otra teoría que va siendo mayoritaria. Si tenemos tanta dificultad en reconocer quién es Mateo, no es una casualidad, es que Caravaggio ha querido esta ambigüedad. Recordemos que Caravaggio es el maestro de la ambigüedad. Entonces también da una ambigüedad, juega con el espectador, como para decir, a ver si adivinas quién es Mateo. Y entonces Mateo quizás son los cuatro. Y es una teoría muy convincente porque cada uno pues tiene algún elemento de Mateo. Y entonces Mateo está representado en estas cuatro figuras humanas sentadas alrededor de la mesa que forman como un recorrido, que forman como una progresión, un itinerario. Entonces entendemos que para Caravaggio la vocación, la respuesta a la llamada de Jesús no es algo tan fulminante, no es algo de un segundo, no es algo que le dijo sígueme y enseguida se levantó y lo siguió, sino que es todo un recorrido. Es casi como si Caravaggio nos dijese que él no se lo cree mucho, esto que Mateo se levantó tan rápido. En realidad hay etapas y yo creo que esto es de gran sabiduría. Es como la fotografía del proceso espiritual de Mateo en responder a la llamada de Jesús. La primera etapa está muy clara, la primera etapa es que no quiere oír, es la vida que tenía Mateo antes, de publicano, de violento, de encerrado en sí mismo, de solitud, sin ninguna relación, cuenta solo el dinero. Pero la luz no ilumina su cara, sino que ilumina sus manos. La luz es la gracia, en los cuadros de Caravaggio. Y el primer paso de la gracia de Dios es iluminar estas manos tan feas, estas manos que son, bueno, como pies de un animal, casi de un suino. Parece algo deshumanizado. Entonces el primer paso de la gracia es darse cuenta que este tipo de vida deshumaniza. Y Mateo, cuando se da cuenta de sus manos, cuando ve sus manos y dice, pues quizás lo que yo estoy haciendo no me hace más hombre, me está deformando.
estoy perdiendo mi humanidad, me estoy volviendo casi como un suino. Mira mis manos, entonces pasa a la segunda etapa. Y por la primera vez levanta su cabeza y hace este gesto que es repetir pues, el gesto de Jesús, hacer eco al gesto de Jesús, es decir, hacer eco a la palabra, dejar que la palabra resuene dentro, ¿no? Es también, es casi una explicación de qué es la meditación espiritual de la palabra, llevarla al corazón. Ese gesto de la palabra lo llevo al corazón. Y está indicando, ahí también hay una ambigüedad, a sí mismo, sí, pero si observamos mejor el dedo, está entre sí mismo y este joven. Claro, es el mismo personaje, en dos etapas diferentes. Está, se podría decir así, reflexionando. El reflejo es una palabra de la física, de la óptica, pero también pasa a ser una palabra de la interioridad del hombre. Pues aquí tenemos una explicación gráfica genial. ¿Qué es reflexionar? Es reproducir, hacer el reflejo como en un espejo de lo que ves fuera, y en este caso de la palabra de la cruz, del logos tus taurú. Reflexionar, llevarse al corazón el reflejo, dejar pues que resuene esta palabra, eso es lo que hace que este hombre esté representado como el sabio, porque la barba en la iconografía tradicional es la iconografía del sabio, del que sabe reflexionar. La tercera etapa es este joven, este adolescente, quizás este niño, con esta mirada y esta faz, este rostro tan puro. Es exactamente la expresión de la creación nueva. Es Mateo creado de nuevo. Hemos dicho, ¿no?, que se trata de un relato, sí, de vocación, pero de vocación que es una creación, una nueva creación. Y entonces nos acordamos del versículo en que Jesús dice, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Bueno, eso es lo que la palabra consigue crear en el corazón del hombre que ha reflexionado sobre la palabra. Le hace nacer de nuevo, empezar de nuevo. La palabra permite a cada uno de un empezar de nuevo, un nuevo comienzo, una nueva virginidad del corazón. La palabra, la vida espiritual, el camino espiritual, vuelve a dar a Mateo aquella pureza que quizás él había siempre deseado, porque claro, Mateo se ha vuelto pues lo peor de su pueblo, el traicionero, el traidor de su pueblo, pero quizás no había nacido así, y quizás nadie nace queriendo ser un malhechor, queriendo ser un mafioso, queriendo ser un criminal. Quizás uno se vuelve criminal y mafioso, sí, claro, por su responsabilidad propia, pero también porque uno encuentra pues circunstancias que llevan a veces a algunos hechos que luego ya es difícil borrar. Bueno, pues la palabra consigue borrar, transfigurar, renovar el corazón del hombre. Cuarta etapa, este joven, en la edad, eso de la juventud, donde se hacen las decisiones, y este joven que ya se está levantando, que ya hace presión con su mano y corresponde exactamente a lo que el cardenal Coentrel había escrito, ¿no? Me represente Mateo en el gesto mismo de alzarse. Y este joven tiene una espada. El verbo decidir en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, que provienen del latín, pues viene de una raíz latina, que es cidere, que es cortar. Entonces es el que está decidiendo, es el momento mismo de la decisión, el que corta. Cada decisión pues implica un cortar con la vida precedente. Al mismo tiempo notamos que el taburete está como desequilibrado, ¿no? Está perdiendo el equilibrio. Y esto es muy bonito, porque ¿qué es la vocación? Bueno, ¿qué es la vida cristiana? Perder el equilibrio. Ser, entre comillas, desequilibrados. La fe es un desequilibrio. Y por eso la fe es un camino. Porque el desequilibrio es tener el centro de sí mismo fuera de sí mismo.
El centro de mí mismo ya no soy yo, ya no es mi egoísmo, es otro, es Jesús, es la palabra. Es donde me mandará Jesús, son los demás. Ese es el centro de mí mismo. Por eso soy un desequilibrado. Por eso la fe es un desequilibrio tan fascinante, porque es lo que te hace ser también peregrino, lo que te hace caminar, lo que te hace cambiar y hacer cambiar a los demás. Entonces, este taburete pues dice mucho, y este mismo taburete lo encontraremos en el otro cuadro de Caravaggio, en la parte central de esta capilla, que es sobre el que se está apoyando el Mateo Maduro cuando escribe el Evangelio. Hay otra cosa importante que hay que decir en esta figura, y es que el levantarse, el verbo levantarse, es el mismo verbo en los evangelios, alzarse, levantarse, que se usa para la resurrección. Entonces, cuando el evangelio dice, Jesús le dijo, sígueme, se levantó y lo siguió, en realidad está utilizando un verbo que para el lector que lee el texto original, el texto griego, es el mismo verbo que al cabo de pocos capítulos se usará para decir que Jesús se ha levantado, es decir, ha resucitado. Entonces el lector entiende perfectamente que es una historia de resurrección. Es decir, la vocación no es solamente una creación nueva, sino que es una resurrección. Mateo se levanta, es decir, resucita. Seguir a Jesús es resucitar. Y fijaros que si toda la creación ha sido creada por una palabra de Dios que luego se ha realizado inmediatamente, sea la luz, y la luz fue, los filólogos llaman esto un lenguaje performativo, es decir, que realiza inmediatamente lo que dice, bueno, solo delante del corazón del hombre se para esta palabra de Dios y espera la respuesta del hombre. Es como si Dios hubiese querido, para llevar a cabo su creación, hubiese querido esperar la colaboración del hombre, el hecho que el hombre pues realice en su vida esa palabra. Y eso, realizar la palabra, le transforma en un colaborador del Creador, en aquel que lleva a cabo el cumplimiento de la creación. Pero ese realizar la palabra, ese levantarse, es en realidad resucitar. Es decir, la resurrección no es solamente lo que ha ocurrido a Jesús hace muchos años, sino es lo que nos ocurre a nosotros cuando respondemos a la palabra, a la llamada de Cristo, a la llamada de Jesucristo. Entonces, todo este relato y todo este cuadro es una historia de muerte y resurrección. Es la pasión de Jesús, la muerte de Jesús. Él muere para resucitar, pero para resucitar con nosotros, para que Mateo resucite, se levante. Un último elemento muy importante de este cuadro. Vemos que al lado de Jesús está San Pedro, y algunos han dicho, bueno, está San Pedro porque estamos en Roma y hay que poner a San Pedro porque es símbolo de la Iglesia. Bueno, en realidad esta figura de San Pedro fue añadida después por Caravaggio, no al principio. Y lo pinta como muy mediocre, como un viejito casi que intenta él también reproducir, reflejar el gesto de la palabra de Jesús, pero no lo consigue muy bien. Claro, es el símbolo de la Iglesia, que no consigue muy bien imitar a Jesús, pero está ahí. Está ahí casi a esconder a Jesús, pero al mismo tiempo, dicen algunos comentadores, que quizás Caravaggio ha añadido esta figura para hacer entender que Mateo, si ha podido levantarse, si ha comprendido que podía seguir a Jesús, es también porque ha visto que un mediocre, un pecador como Pedro, que renegará o abandonará a Jesús, uno como él, tan pecador, está siguiendo a Jesús. Bueno, pues Mateo ha podido pensar, pues quizás yo también. Entonces es una pedagogía muy bonita, ¿no? de la fragilidad de la comunidad cristiana, de los pecados de la Iglesia, de la mediocridad de Pedro, que pueden incluso ser elementos, instrumentos, canal de gracia para la identificación de aquel pecador que dice, pues no se necesita ser perfecto para seguir a Jesús. Quizás incluso Jesús viene a llamarme a mí, pues porque soy tan pecador como lo ha sido muchas veces San Pedro.
Hay una figura misteriosa en el extremo izquierdo del cuadro, casi como simétrica a Jesús, que está de pie, es decir, no es Mateo, desde luego, porque está de pie. Y que uno se pregunta, pero entonces, ¿quién es este simétrico a Jesús? Y se pinta así como muy serio con las gafas, como el que sabe de verdad de lo que está tratando, de lo que se trata. Y si consideramos algunos paralelos en la historia del arte, en la historia del arte reciente, pues pocas generaciones antes de Caravaggio, vemos que la posición de esta cabeza, de este personaje, es muy parecida a la posición del que sugiere. Y el que sugiere puede ser a veces un ángel, a veces un demonio, el que sugiere mal. Y aquí precisamente es el anticristo, es decir, el simétrico, el opuesto a Cristo. Y el que parece sugerir a la oreja del Mateo central, mira, no hagas caso, no le sigas, no levantes la mirada, ocúpate de lo que cuenta en el sentido comercial y económico de la palabra. Y no es una casualidad si está entre la etapa, digamos, cero, donde aún no ha pasado nada, donde está Mateo curvo y recurvado y cerrado en sí mismo, y la etapa 1. Nos dicen los matemáticos que la gran diferencia no es entre 1 y 10.000, sino entre 0 y 1. Ahí está la gran diferencia. Pues también en la vida espiritual es lo mismo. Y eso es una gran sabiduría de Caravaggio. Es el momento decisivo. Cuando ya se hace la primera etapa, entonces ya siguen las demás. Y esto nos ayuda a entender mejor qué es lo que era el discernimiento de los espíritus, es decir, reconocer dentro del corazón, gracias a este cuadro, como en una fotografía, que hay dos voces, o que hay dos intuiciones, o que hay dos fuentes de razonamiento. Una es la palabra de la cruz, la palabra del amor, y la otra es aquel que se presenta quizás con una aparente objetividad, pero que nos quiere dejar encerrados en la vida de antes. Todo esto, claro, está en una capilla perpendicular a un altar. Pero si leemos el texto de los evangelios, si seguimos leyendo el texto del relato evangélico, nos damos cuenta que el autor evangélico dice, bueno, pues enseguida después estaba Mateo con sus amigos alrededor de una mesa haciendo fiesta en un banquete con Jesús. Y Caravaggio parece que nos diga, bueno, pues desde esa mesa, la mesa en que toda tu vida es una deuda, en que atraviesas toda tu vida como si fuese un tener que pagar a Roma, yo qué sé cuánto, y por eso se lo haces pagar a los demás, es decir, toda tu vida sin relaciones, pues vas a pasar a otra mesa. Es la mesa del banquete, la mesa de la fiesta, la mesa que en el relato evangélico está descrita como el lugar donde pueden estar juntos pecadores con Jesús. ¿Y qué es la fiesta? Es la celebración de las relaciones, de la belleza de la relación. ¿Cuál es esta mesa? ¿Está en el cuadro, esta segunda mesa? No, está fuera del cuadro, es la mesa del altar. Y ahí el espectador entiende que este cuadro no es nada más sino que la fotografía de su corazón, de aquel espectador que a finales del siglo XVI está ahí en esa capilla, se prepara a celebrar la misa y entiende gracias a este cuadro de dónde viene. Yo vengo de una mesa así, donde no tenía relaciones, y ahora entro en la mesa de la gratuidad, de la relación, del dar gracias. Eucaristía quiere decir dar gracias. Charis quiere decir gratuidad, gracia, pues eso, de la gracia, de la gratuidad. Y así Caravaggio se convierte quizás en uno de los místicos o de los pedagogos espirituales más potentes del final del siglo XVI.